Nosotros trabajamos con un esquema anual. Cada año estamos empezando a preparar el del año próximo, ¿no? Prácticamente cualquier revista, solo que obviamente por los acontecimientos o por todo lo que se viene dando, pues va cambiando o las posibilidades incluso, ¿no? Va cambiando nuestra cuadrícula, entonces vamos metiendo temas, van saliendo otros, unos incluso los adelantamos y otros los retrasamos, ¿no? De repente hay coyunturas. Lo claro es, por ejemplo, ahorita todo lo que pasó con el huevo, ya habíamos nosotros programado desde enero un estudio de huevo, porque obviamente como hacemos estudios de calidad, y esos estudios de calidad los hace el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, entonces pues obviamente se agendan desde mucho tiempo atrás. Ahorita acabamos de hecho de agendarlos del próximo año, y entonces bueno, en este caso pues ya estaba agendado, pero como se dio toda la contingencia, pues bueno, se sacó mucho más contenido, pues obviamente como somos una revista institucional, pues para explicar qué hizo la institución, pero también cuáles son los derechos, ¿no? También lo podemos, creo que es algo importante a diferencia de otras revistas. Al ser nosotros una revista de gobierno, una revista institucional, nosotros nos convertimos en una fuente de consulta o de referencia oficial. Entonces es algo con lo que tenemos que tener un poco de cuidado, con lo que tenemos que irnos con tiento, y obviamente pues tenemos que consultar fuentes oficiales, tenemos que irnos a estudios más serios que otras revistas. Nosotros empezamos la planeación cada año y obviamente mes con mes vamos dándole una revisión para ver si entran nuevos temas, salen otros, porque al final de cuentas cuando estás en enero o diciembre rebotando o peloteando temas, pues se te ocurren mil y un cosas, pero ya cuando estás ahí te das cuenta de que pues, la situación ha cambiado, de que puede que haya nuevos datos, etc. El segundo paso, obviamente como somos un equipo reducido, pues es empezarnos a separar el trabajo, por lo mismo que tenemos que consultar fuentes autorizadas o fuentes que digamos respalden a la revista. Entonces eso nos lleva un poco más de tiempo, tenemos que ver, obviamente pues aquí cada quien tiene como sus especialidades, tiene sus temas. Entonces el siguiente paso es repartirnos, empezar a proponer fechas, empezar a proponer diseños. Por ejemplo, hay temas en los que nosotros tratamos de darle un cierto dossier, es decir, tal y como un abanico de temas relacionados con, por lo general es con un estudio de calidad. Este año fueron, por ejemplo, el de café o el de huevo, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí se empieza a trabajar. También se empieza a ver con qué personas externas se va a trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos infógrafos y tenemos ilustradores. Infógrafos, pues para nuestra sección de infografía, e ilustradores, por ejemplo, para la de pequeños consumidores y para la sección de publicidad engañosa. Y pues esa es como que digamos la parte que creo que todos los que nos dedicamos a esto amamos, que es ponerte a investigar y ponerte a escribir, ¿no? Aquí cada quien, ahora sí que es, digo, dentro de lo institucional que puede ser, es como un todo vale, es decir, cada quien sabe qué referencias va, cada quien sabe a quién va a entrevistar, y obviamente cada quien se hace responsable de los tiempos, ¿no? Porque pues es una revista, si la tenemos que pasar, que bueno, es el siguiente paso, ¿no? Una vez que está corregido y demás, se pasa a diseño, entonces tenemos que estar nosotros calculando tiempos, tenemos que estar igual medicando esfuerzos. Entonces digamos, ese es como el siguiente paso, pero digamos que no es a partir de aquí ya los pasos ya no son homogéneos, porque obviamente, por ejemplo, yo por lo general siempre me encargo de un estudio y Mónica, la directora, se encarga de otro, porque son los más pesados, entonces tenemos que investigar más y obviamente hay más responsabilidad porque son también más revisados, ¿no? Tanto por los especialistas, ¿no? del laboratorio como por la gente de aquí de Profeco, para que no digamos algo que sea falso o algo que pueda confundir, ¿no? Pues tenemos un poquito más de presión con esos. Entonces, pues obviamente mientras se empieza ese proceso, pues tienes otros artículos que se van haciendo a veces paralelamente y a veces al final, ¿no? Entonces aquí los procesos empiezan a divergir un poco, pero digamos que lo ideal sería esta parte de investigación y escritura, la cual, pues me adelanto un poco la pregunta, termina y se pasa a revisión. En este caso es conmigo o con Mónica, no sé si lo hace Talía, que es la redactora, pasa conmigo o pasa con Mónica, quien le da el visto bueno, es decir, ve que, por ejemplo, nuestros lineamientos, como somos una revista que está buscando conectar con el lector, que es una revista que creo que desde su inicio ha conectado con el lector, buscamos que todo tenga un lenguaje que nosotros llamamos ciudadano. Es decir, que esté escrito de manera coloquial, pero de manera respetuosa, que tenga sentido del humor, pero que no sea como el payasito de la tele, ¿no? Entonces buscamos que sea clara, sea amigable, pero también que se permita no por eso tontear al lector, ¿no? De repente cuando pensamos en lenguaje ciudadano o en estas técnicas coloquiales, ¿no? Usar el lenguaje coloquial para poder conectar,
terminamos hablando como cositas o como locutor de la que buena. Entonces, para no caer en esto, pues obviamente revisamos que los objetivos sean claros, que el lenguaje sea el propio, es decir, que si son tecnicismos se usen, pero también se expliquen. Que las citas, por ejemplo, estén hechas en APA, que las citas sean las correctas. Ya que se dio esa revisión, se pasa a nuestro corrector de estilo. Él es Marco, que él, por ejemplo, él no está en redacción. Con él trabajamos en otro esquema, él es un externo. Entonces lo tenemos a él como móvil. Él de hecho está situado en Puebla. ¿Por qué? Porque su trabajo no lo necesitamos, digamos que aquí. Nosotros lo que necesitamos es mandarlo y que no lo regrese. Ya cuando nos regresa el texto corregido, ya nosotros lo pasamos a diseño. Obviamente eso es lo que pasa idealmente. Muchas veces el texto, digamos que aprobado, es decir, que sí toca los temas que se deben tocarse, que sí lo toca de una manera pertinente. Si ya estamos muy carrereados de tiempo, porque pues bueno, la revista tiene muchas secciones, se pasa a diseño para que se pues vaya viendo si quedan los caracteres. Obviamente nosotros ya tenemos pues ya nuestro mapa de caracteres, ¿no? Así de cuántos caracteres puede tener y cuántos no cada sección, que es muy distinto de una a otra. Entonces, digamos, en términos ideales se va al corrector y de corrector se va a diseño. En ya términos más reales, obviamente la mayoría tratamos de que se vayan así porque eso da tiempo de que todos hagamos nuestro trabajo con mayor tranquilidad, con mayor dedicación y con mayor tiempo, es decir, que lo hagamos sin carreras y así cometemos menos errores, ¿no? Entonces, en este plan ideal, insisto, ya que lo tiene diseño lo termina y vuelve a pasar, ahora ya no hacia mí, ya pasa directo hacia el editor gráfico, que es uno de nuestros diseñadores, Javier Caballero. Él checa, ¿no? Por ejemplo, él tiene que checar que las plecas sean del color correcto. Nuestras secciones, por ejemplo, voy a tomar esta que es nuestro número de tequila. Si vas viendo, las plecas, por ejemplo, van recorriéndose a lo largo de la revista, ¿no? El problema es que, pues, obviamente, como ya somos una revista que está aceptando publicidad, que obviamente es publicidad que no tiene nada que ver con los proveedores que se evalúan, es decir, no es McDonald's, no es ninguna escuela, no. Son más bien, por ejemplo, aquí Senacica, ¿no? Por ejemplo, museos, gobiernos de estados, más bien publicidad institucional, pues como en cualquier revista, ¿no? De repente que sí entran, que no entran, etcétera. Entonces Javo tiene que estar checando que la pleca pues sí vaya en orden, o sea, que se vaya moviendo de la derecha hacia la izquierda, y si se cambia la numeración o la paginación, pues él obviamente tiene que encargarse de eso, etcétera, ¿no? Él, digamos, que da todo ese chequeo. Obviamente ve que vaya dentro del marco de lo que es la revista, ¿no? Digo, la revista, aunque heterogénea de artículo en artículo, ¿no? Tratamos de que cada sección tenga su personalidad. Pues si ves, digo, predominan ciertos estilos, ¿no? En las columnas tratamos de manejar los espacios en blanco, ¿no? Pues para que se haga menos pesada, ¿no? Tratar de manejar balazos, etcétera. Él va viendo como esa proporción, ¿no? Va checando, a veces se lo regresa a los muchachos y les dice, oye, pues aquí está esto, o esta foto está pixeleada, o mira, se me ocurre hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Okay. Tenemos manual de estilo tanto en lo gráfico como en lo, digamos, como en lo escrito, coloquial y demás. Ajá. Y también de estilo de qué tamaño son las plecas, cuánto miden las secciones regularmente, etcétera, ¿no? Incluso el orden, ¿no? De las secciones, que a veces, pues obviamente por los temas lo tenemos que alterar. De Javo, digamos, del editor gráfico, ya que el editor gráfico le da su visto bueno, pasa con Mónica, otra vez. Ahora digamos, como para ya verlo de una forma más holística, es decir, ella ya ve, pues que la imagen tenga consonancia con el texto, ¿no? Porque a veces puede ser un texto que es muy relajado, pero la imagen es muy fría. O puede ser que sea un texto muy serio y la imagen sea muy relajada. Entonces, pues, tiene que ir como en concordancia para que logren transmitir la misma idea, ¿no? Entonces ya es cuando entra Mónica a decir, oye, pues no me gustó esto, no me gustó esto otro, o aquí la imagen no está adecuada, o esto sí, o esto no, mueve esto, cambia el otro. Y ya que ella da su visto bueno, es decir, ya que queda, ya de ahí regresa al corrector de estilo. ¿Por qué? Porque obviamente pues el corrector de estilo pues tiene que estar checando que no haya colgadas, que no haya viudas, que los párrafos sean del mismo tamaño, que no haya viudas, y obviamente pues como es la corrección de estilo, vuelve a darle otra revisada. Ya que pasa eso, no lo regresa, o bueno, lo regresa a mí, que yo soy como el que está administrando los archivos, y pues ya lo paso a los archivos que ya están listos para ser enviados a imprenta. Con talleres gráficos, está acá en Canal Norte. Nosotros ya somos un equipo que pues ya vamos para el año. Obviamente como todas las redacciones, ¿no? Se va renovando.
En esta ocasión tocó que entráramos, la gran mayoría entráramos al mismo tiempo, entonces hemos sido un equipo que se ha podido conformar, donde obviamente sí hay liderazgos y sí hay jerarquías, pero el trabajo tiende a ser más horizontal y tendemos a repartirnoslo en cuanto no solo a nuestras especialidades, sino a los temas que a nosotros nos interesan y que en nuestro tiempo libre investigamos. ¿Por qué? Porque así le vamos a poder dar un plus más al lector y porque va a ser más fácil escribirlo. Y también en cuanto a la carga, ¿no? Por ejemplo, escribir los estudios de calidad. Nosotros obviamente no tenemos nada que ver en los procesos de laboratorio, pero el laboratorio obviamente nos manda toda la información de la norma bajo la cual se hizo este experimento para comprobar la calidad, porque la norma dice tanto. Entonces nosotros tenemos que investigar todo lo que sea necesario para poder explicarlo como un ABC para los lectores. Entonces, por ejemplo, esos te toman mucho más tiempo que otras secciones como Consumo en el Mundo, que es una sección muy divertida, pero que requiere muy poco, no esfuerzo, pero sí requiere menos investigación que otras. Es solo buscar notas de consumo internacional que le dan como este toque más, pues digamos, más ojeable, más light, más soft. Entonces lo repartimos en cuanto a carga, en cuanto a especialidad, y pues obviamente también influye mucho la importancia del tema, o si el tema está relacionado. Por ejemplo, si en Consumo 2.0 se va a hablar de pagos por internet, ¿no? Del PayPal y demás, y en finanzas vamos a ver no sé, tus datos personales para que tú hagas depósitos por internet, y en tendencias de consumo se va a ver consumo colaborativo. Pues obviamente esos tres pues, se los queda una persona, porque va a investigar lo suficiente para poder mezclar los tres temas y poder sacarlos.